Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos una de las teorías más fascinantes y controvertidas en la historia antigua. ¿Podría la ciudad de Élice ser la verdadera Atlántida? Todos hemos oído hablar de la mítica ciudad de Atlántida, descrita por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos Taimeo y Critias. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que hay una ciudad real que podría haber inspirado esta leyenda? Para entender esta teoría, primero debemos retroceder en el tiempo y adentrarnos en el mundo de la antigua Grecia. En el siglo IV a.C., Grecia era una colección de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno, ejército y cultura. Entre ellas, Atenas se destacaba por su floreciente vida intelectual y artística. Fue en este contexto que Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia, escribió sobre la Atlántida. Había una vez una isla situada frente a las columnas de Hércules. Era la isla de Atlántida, una gran y maravillosa potencia que tenía dominio sobre toda la isla y varias otras, así como partes del continente. Platón describe una civilización avanzada con tecnología, arquitectura y conocimiento muy por delante de su tiempo. Sin embargo, esta poderosa isla sucumbió a la corrupción y fue castigada por los dioses, desapareciendo bajo las olas en un solo día y noche de infortunio. Esta historia, aunque fascinante, ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Es un mito, una alegoría moral, o hay algo de verdad detrás de la leyenda? La búsqueda de la Atlántida ha llevado a exploradores y arqueólogos a través de todo el mundo, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Una de las teorías más recientes y convincentes es que la ciudad de Élice, en la región de Acaya, Grecia, podría haber sido la inspiración para la Atlántida de Platón. Élice fue una próspera ciudad portuaria situada en el Golfo de Corinto. Según relatos históricos, en el año 373 a.C., Élice fue destruida por un terremoto y un posterior tsunami, siendo tragada por el mar y desapareciendo de la faz de la tierra. Muchos consideran la Atlántida como una alegoría, una historia moral sobre la arrogancia y el castigo divino. Sin embargo, algunos creen que Platón pudo haberse inspirado en eventos y lugares reales. Para entender mejor esta teoría, primero debemos examinar las descripciones de Platón sobre la Atlántida y compararlas con lo que sabemos sobre Élice. Platón describe la Atlántida como una ciudad circular, con anillos concéntricos de tierra y agua, una arquitectura monumental y una tecnología avanzada. Aunque estas descripciones pueden parecer fantásticas, algunos elementos tienen paralelos en la realidad histórica. En el libro Atlantis, The Antediluvian World de Ignatius Donnelly, se argumenta que muchas de las civilizaciones antiguas compartían mitos y leyendas similares a las de la Atlántida, sugiriendo una fuente común de inspiración. Por otro lado, el arqueólogo Richard Freund, en su obra Digging Through History, plantea que la búsqueda de la Atlántida debe centrarse en el Mediterráneo, donde civilizaciones avanzadas como la minoica y la micénica florecieron y cayeron repentinamente. El redescubrimiento de Élice comenzó en la década de 1990, cuando los arqueólogos griegos Dora Kasonopoulou y Steven Sodor iniciaron excavaciones en la región de Acaya. Sus hallazgos revelaron una ciudad sumergida, llena de artefactos que indican una sociedad rica y avanzada. Hemos encontrado monedas, cerámicas y restos de edificaciones que muestran un alto nivel de desarrollo cultural y económico. La ciudad de Élice no solo fue un centro comercial próspero, sino también un lugar de innovación tecnológica y cultural. Entonces, ¿podría Élice ser la verdadera Atlántida? Para responder a esta pregunta, debemos profundizar en las similitudes y diferencias entre las descripciones de Platón y los hallazgos arqueológicos en Élice. Platón menciona que la Atlántida estaba situada más allá de las columnas de Hércules, lo que muchos interpretan como el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que Platón pudo haber utilizado una metáfora o malinterpretados relatos más antiguos, situando la Atlántida en una región más cercana a Grecia. Es posible que Platón haya basado su historia en relatos de la destrucción de ciudades costeras por desastres naturales, como lo sucedido en Élice. La descripción de una ciudad avanzada tragada por el mar en un solo día es sorprendentemente similar a los eventos que llevaron a la desaparición de Élice. En este video, exploraremos las evidencias arqueológicas, los testimonios históricos y las teorías modernas que sugieren que Élice podría ser la ciudad detrás de la leyenda de la Atlántida. Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia y la arqueología, mientras intentamos desentrañar uno de los mayores misterios de la antigüedad. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Es Élice la verdadera Atlántida? Acompáñenos mientras investigamos esta intrigante posibilidad y no olviden suscribirse para más exploraciones fascinantes del pasado.
Para comprender la fascinación con la Atlántida, debemos volver a las fuentes originales, los diálogos de Platón, específicamente el Taimeo y el Critias. Estos textos, escritos alrededor del 360 AC, son la base de toda la especulación moderna sobre esta civilización perdida. En el Taimeo, Platón introduce la Atlántida a través de un relato del personaje Critias, quien a su vez narra una historia que su abuelo escuchó de Solón, el famoso legislador ateniense. Según Critias, Solón obtuvo esta información de sacerdotes egipcios durante su visita a Sais, una ciudad en el delta del Nilo. Había una vez una isla situada frente a las columnas de Hércules. Era la isla de Atlántida, una gran y maravillosa potencia que tenía dominio sobre toda la isla y varias otras, así como partes del continente. Las columnas de Hércules son hoy comúnmente identificadas con el estrecho de Gibraltar, lo que situaría a la Atlántida en el Océano Atlántico. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que Platón pudo haber utilizado una metáfora o incluso una ubicación más cercana al Mediterráneo. Platón describe la Atlántida como una isla de una belleza y riqueza incomparables, con una civilización avanzada. La ciudad estaba compuesta por anillos concéntricos de tierra y agua, con un sistema de canales y puertos que facilitaban el comercio y la navegación. La capital tenía templos grandiosos, palacios y una infraestructura impresionante que incluía acueductos y muros recubiertos de metales preciosos. La ciudad principal estaba rodeada por 3 anillos de agua y 2 de tierra. En el centro se encontraba un santuario dedicado a Poseidón, el dios del mar, y a Cleito, la madre de los primeros reyes atlantes. Platón enfatiza la moralidad y las virtudes de los atlantes en sus primeros días, destacando su justicia y sabiduría. En su libro The Atlantis Mystery, John V. Luce argumenta que la descripción de Platón de una sociedad avanzada no es meramente una fantasía, sino una reflexión sobre las civilizaciones contemporáneas y sus logros. Luce sugiere que Platón pudo haber usado la Atlántida como una crítica velada a la corrupción y la decadencia moral de su propia época. Sin embargo, la Atlántida no fue inmune a la decadencia. Según Platón, a medida que los atlantes se volvían más poderosos, también se corrompían, perdiendo las virtudes que una vez los definieron. Esta corrupción llevó a un intento fallido de conquistar Atenas, después del cual los dioses castigaron a la Atlántida sumergiéndola en el mar en un solo día y noche de infortunio. Esta descripción ha llevado a muchos a especular que la historia de la Atlántida podría estar basada en eventos reales, como desastres naturales que afectaron a civilizaciones antiguas. La erupción del volcán Tera, actual Santorini, en el mar Egeo, alrededor del 1600 AC, es un ejemplo prominente. Este cataclismo devastó la civilización minoica y podría haber sido una fuente de inspiración para la narrativa de Platón. Las historias de catástrofes naturales eran comunes en la antigüedad. Platón pudo haber utilizado tales relatos para construir su historia de la Atlántida, combinando elementos reales y ficticios para transmitir sus lecciones filosóficas y políticas. De hecho, la idea de una civilización avanzada que desaparece repentinamente ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Desde el Renacimiento, la Atlántida ha sido objeto de innumerables investigaciones, teorías y mitos. En el siglo XVI, los exploradores europeos comenzaron a buscar la Atlántida en el Nuevo Mundo, influenciados por relatos como los de Francisco López de Gómara, quien vinculó la Atlántida con las Américas. En el siglo XIX, Ignatius Donnelly revitalizó el interés en la Atlántida con su libro Atlantis, The Antediluvian World, proponiendo que todas las civilizaciones antiguas derivaban de esta mítica isla. En medio del Atlántico, allí donde hoy las olas se rompen en silencio, una vez hubo una vasta isla, una tierra de montañas y valles, de grandes ciudades y templos majestuosos. Esta fue la Atlántida. Donnelly sugirió que la Atlántida era una civilización avanzada que influenció a culturas tan diversas como las de Egipto, Mesopotamia y las Américas. Aunque sus teorías fueron criticadas por la comunidad académica, ayudaron a popularizar la idea de la Atlántida en la cultura popular. En la actualidad, la búsqueda de la Atlántida sigue capturando la imaginación de investigadores y aventureros. Desde las profundidades del Océano Atlántico hasta las costas del Mediterráneo, se han propuesto numerosas ubicaciones para la mítica isla. Una de las teorías más recientes y convincentes es que la ciudad de Élice, en la región de Acaya, Grecia, podría haber sido la inspiración para la Atlántida. Élice fue una ciudad próspera y avanzada que, como la Atlántida, fue tragada por el mar debido a un desastre natural.
En los años 90, arqueólogos griegos, liderados por Dora Kasonopoulou y Steven Soter, descubrieron las ruinas sumergidas de Élice, revelando una ciudad que coincidía con muchas de las descripciones de Platón. Este hallazgo reavivó el debate sobre la conexión entre Élice y la Atlántida. El redescubrimiento de Élice ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la vida en la antigua Grecia y ha reavivado el debate sobre si podría ser la inspiración para la Atlántida de Platón. A medida que continuamos explorando esta posibilidad, es importante recordar que la historia de la Atlántida no solo trata de la búsqueda de una ciudad perdida, sino también de la reflexión sobre la naturaleza humana, el poder y la moralidad. Como señala Gavin Menzies en su libro The Lost Empire of Atlantis, la búsqueda de la Atlántida es también una búsqueda de nosotros mismos. La fascinación por esta leyenda refleja nuestro deseo de entender el pasado y aprender de él. Así que, ¿podría Élice ser la verdadera Atlántida? En las próximas secciones, exploraremos las evidencias arqueológicas, los testimonios históricos y las teorías modernas que sugieren esta intrigante posibilidad. La historia de la Atlántida, ya sea un mito o una realidad, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones y el impacto de la naturaleza. Acompáñennos mientras investigamos más a fondo esta fascinante teoría y desentrañamos uno de los mayores misterios de la antigüedad. Élice, la ciudad perdida. Para comprender la teoría de que Élice podría ser la verdadera Atlántida, debemos sumergirnos en la historia de esta ciudad griega y sus descubrimientos arqueológicos. Élice fue una ciudad de gran importancia en la región de Acaya, situada en el norte del Peloponeso, a orillas del Golfo de Corinto. Fundada alrededor del segundo milenio AC, Élice se convirtió en un centro cultural, político y económico de la antigua Grecia. Según las crónicas, era famosa por su santuario dedicado a Poseidón el Iconio, una deidad adorada por los habitantes de la ciudad. El santuario de Poseidón en Élice atrajo a peregrinos de toda Grecia, convirtiéndolo en un importante lugar de culto y reunión. La ciudad floreció, desarrollando una economía próspera basada en el comercio marítimo, la agricultura y la artesanía. El puerto de Élice era uno de los más activos de la región, facilitando el intercambio de bienes y cultura con otras ciudades del Mediterráneo. Sin embargo, esta prosperidad no duraría para siempre. En el invierno del año 373 a.C., Élice fue devastada por un cataclismo natural. Según los relatos históricos, la ciudad fue sacudida por un violento terremoto, seguido de un tsunami que sumergió la ciudad bajo las aguas del Golfo de Corinto. Toda la ciudad desapareció en una noche, dejando solo rumores y relatos de su existencia. Pausanias, un geógrafo e historiador griego del siglo II después de Cristo, describe la destrucción de Élice en su obra Descripción de Grecia. Él escribió, en el 5º año antes de la batalla de Leuctra, Élice fue destruida por un terremoto y un tsunami. Todos los habitantes perecieron, y la ciudad quedó sumergida bajo las aguas del mar. Estrabón, otro geógrafo e historiador griego, también menciona a Élice en su obra Geografía. Él relata, en el Golfo de Corinto, cerca de Egio, hay una ciudad sumergida, Élice. Todavía se pueden ver las ruinas en el fondo del mar. Durante siglos, Élice fue conocida como la ciudad perdida de Grecia. Sus ruinas permanecieron ocultas bajo el mar, un recordatorio silencioso de la fragilidad de las civilizaciones humanas frente a las fuerzas de la naturaleza. La búsqueda de Élice cobró vida nuevamente en la década de 1990, cuando la Sociedad para la Investigación y Promoción de la Arqueología Helénica, Sillogos Prosereunakai Protisitis Araiologias Tisgilaix, inició una serie de excavaciones lideradas por la arqueóloga griega Dora Kasonopoulou y el geofísico estadounidense Steven Soter. La búsqueda de Élice comenzó con un análisis detallado de las fuentes históricas y las características geográficas de la región. Utilizamos tecnología moderna, como la prospección geofísica y la exploración subacuática, para localizar las posibles ruinas de la ciudad. Los esfuerzos de estos investigadores dieron frutos en 2001, cuando encontraron los primeros indicios de estructuras antiguas sumergidas en la región de la llanura de Élice. Estos descubrimientos iniciales llevaron a excavaciones más extensas que revelaron una ciudad enterrada bajo capas de sedimentos. Los hallazgos incluyeron cimientos de edificios, calles pavimentadas, cerámicas, monedas y otros artefactos que datan del periodo en que Élice estaba en su apogeo. Estos descubrimientos no solo confirmaron la existencia de Élice, sino que también proporcionaron una visión fascinante de la vida en la antigua Grecia.
Las monedas encontradas en Hélice son especialmente significativas. Muchas de ellas presentan imágenes de Poseidón, lo que subraya la importancia del santuario en la vida de la ciudad. Además, las cerámicas y otros artefactos indican un alto nivel de desarrollo cultural y económico. Hemos encontrado una gran cantidad de objetos que muestran la prosperidad de Hélice antes de su destrucción. Estos hallazgos nos permiten reconstruir la vida cotidiana, las prácticas comerciales y las creencias religiosas de sus habitantes. Uno de los descubrimientos más notables es el sistema de canales y puertos que conectaba la ciudad con el mar. Estos restos sugieren que Hélice tenía una infraestructura avanzada, similar a la que Platón describió para la Atlántida. Los arqueólogos han encontrado evidencia de un sistema de irrigación sofisticado y un diseño urbano organizado. Al comparar las descripciones de Platón con los hallazgos en Hélice, encontramos algunas similitudes sorprendentes. Aunque Hélice no tenía los anillos concéntricos de tierra y agua descritos por Platón, la ciudad también tenía un diseño avanzado y una infraestructura notable. En su libro He-Lake, The True Story of the Lost City of Atlantis, Dora Casonopoulou argumenta que las similitudes entre Hélice y la Atlántida de Platón no pueden ser ignoradas. Ella sugiere que Platón pudo haber utilizado la destrucción de Hélice como base para su relato, mezclando hechos históricos con elementos mitológicos para crear su alegoría. Otro punto a favor de esta teoría es el momento de la destrucción de Hélice. La ciudad fue tragada por el mar en el año 373 a.C., solo unas décadas antes de que Platón escribiera sus diálogos. Es posible que Platón, conocedor de los eventos en Hélice, haya utilizado esta tragedia reciente como inspiración para su historia de la Atlántida. Es plausible que Platón haya conocido la historia de Hélice y la haya incorporado en su relato de la Atlántida. La destrucción repentina de una ciudad próspera habría sido un ejemplo impactante de la fragilidad humana y la ira divina, temas centrales en la narrativa de Platón. Sin embargo, no todos los académicos están convencidos de esta conexión. Algunos argumentan que las diferencias entre Hélice y la Atlántida son demasiado grandes para considerar a Hélice como la verdadera Atlántida. Las descripciones de Platón son muy específicas y detalladas. Si bien es posible que haya tomado inspiración de varios eventos y lugares, la idea de que Hélice sea la Atlántida se enfrenta a varios desafíos. Por ejemplo, Platón sitúa la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, lo que muchos interpretan como el Estrecho de Gibraltar. A pesar de estas críticas, la teoría de que Hélice inspiró la historia de la Atlántida sigue siendo una de las más fascinantes y plausibles. Las evidencias arqueológicas y los relatos históricos proporcionan un marco sólido para esta hipótesis. El arqueólogo Richard Freund, en su libro Digging Through History, destaca que la búsqueda de la Atlántida debe considerar múltiples fuentes y eventos. Freund sugiere que la Atlántida de Platón podría ser una amalgama de historias de varias ciudades y desastres, entre las cuales Hélice ocupa un lugar destacado. Las excavaciones en Hélice continúan, con arqueólogos utilizando tecnologías avanzadas como el radar de penetración terrestre y la exploración subacuática para descubrir más sobre esta ciudad perdida. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender la verdadera historia de Hélice y su posible conexión con la Atlántida. Cada descubrimiento en Hélice es un paso hacia la reconstrucción de su historia. La ciudad nos ofrece una ventana única al pasado y plantea preguntas fascinantes sobre la relación entre la historia y el mito. En conclusión, Hélice fue una ciudad real y próspera que, al igual que la Atlántida, fue destruida por un desastre natural. Las similitudes en su destrucción y su importancia cultural y económica hacen de Hélice un candidato convincente para ser la inspiración detrás del mito de la Atlántida. La búsqueda de Hélice y la exploración de su historia nos recuerdan que la verdad a menudo se encuentra en la intersección de la realidad y la leyenda. Mientras continuamos excavando y estudiando, quizás algún día descubramos si Hélice es realmente la ciudad que inspiró la mítica Atlántida de Platón. La historia de Hélice nos muestra que incluso las ciudades más avanzadas y prósperas pueden sucumbir a las fuerzas de la naturaleza. Nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de nuestras propias civilizaciones y a apreciar la riqueza de las historias que nos han legado nuestros antepasados. Comparaciones entre Hélice y Atlántida. Para comprender mejor la posible conexión entre Hélice y la Atlántida, debemos analizar en detalle las similitudes y diferencias entre ambas. La comparación de estas dos ciudades desde múltiples perspectivas nos permitirá evaluar la teoría de que Hélice pudo haber inspirado el mito de la Atlántida. Comencemos con la ubicación geográfica. Platón describe la Atlántida como una isla situada más allá de las columnas de Hércules.
Históricamente, se ha interpretado que las columnas de Hércules se refieren al estrecho de Gibraltar, lo que situaría la Atlántida en el Océano Atlántico. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que Platón podría haber utilizado este término de manera más flexible. Es posible que Platón se refiriera a un lugar más accesible para sus contemporáneos. Hélice, ubicada en el Golfo de Corinto, aunque no está más allá de las columnas de Hércules, sí cumple con la idea de una civilización próspera que desaparece repentinamente, un tema central en la narrativa de Platón. La destrucción de ambas ciudades presenta notables similitudes. Platón narra que la Atlántida fue destruida por un cataclismo, un gran terremoto seguido de inundaciones que la sumergieron en un solo día y noche de infortunio. Este relato coincide sorprendentemente con la destrucción de Hélice en el año 373 a.C., cuando un terremoto y un tsunami devastaron la ciudad, sumergiéndola bajo el agua. Y cuando las fuerzas divinas decretaron que la Atlántida debía desaparecer, en un solo día y noche terribles de infortunio, se sumergió en el mar y desapareció. La descripción de Platón podría fácilmente reflejar los eventos que sucedieron en Hélice, lo que refuerza la hipótesis de que Platón pudo haber basado su relato en esta tragedia reciente. El terremoto que destruyó Hélice fue uno de los eventos sísmicos más significativos en la historia de Grecia. La magnitud del terremoto y el tsunami resultante podrían haber sido recordados durante generaciones, inspirando historias de una ciudad sumergida por la ira divina. Otro aspecto a considerar es la estructura y organización de las ciudades. Platón describe la Atlántida como una isla dividida en anillos concéntricos de agua y tierra, con una infraestructura avanzada que incluye puertos, canales y puentes. Aunque Hélice no presentaba esta disposición exacta, las excavaciones han revelado que también tenía una infraestructura notable, con un sistema de canales y un puerto próspero. El diseño urbano de Hélice muestra un alto grado de planificación y desarrollo, con calles pavimentadas y edificios de piedra. Las similitudes en la sofisticación de ambas ciudades sugieren que Platón pudo haber utilizado Hélice como un modelo para describir una civilización avanzada. Además, el culto a Poseidón es una coincidencia significativa. Platón menciona que la Atlántida estaba consagrada a Poseidón, el dios del mar, y que sus habitantes le rendían homenaje en templos grandiosos. Hélice tenía un famoso santuario dedicado a Poseidón el Iconio, lo que indica una conexión cultural y religiosa que Platón pudo haber conocido y adaptado para su historia. El santuario de Poseidón en Hélice era un importante centro de culto, atrayendo a peregrinos de toda Grecia. Esta devoción a Poseidón en una ciudad que fue destruida por un desastre natural podría haber reforzado la idea de un castigo divino, un tema que Platón explora en su relato de la Atlántida. Las monedas y artefactos encontrados en Hélice, que muestran imágenes de Poseidón, también subrayan la importancia de este dios en la vida de la ciudad. Estos elementos refuerzan la teoría de que Platón pudo haber utilizado aspectos reales de Hélice para crear su narrativa mítica. La coincidencia en el culto a Poseidón entre Hélice y la Atlántida es difícil de ignorar. Platón, al combinar elementos de una ciudad real con sus propias ideas filosóficas y morales, pudo haber creado un relato que era a la vez familiar y profundamente simbólico para sus contemporáneos. Pasemos ahora a las características culturales y económicas de ambas ciudades. Platón describe la Atlántida como una civilización extremadamente rica, con abundantes recursos naturales y una economía floreciente basada en el comercio. Hélice, antes de su destrucción, también era conocida por su prosperidad económica y su importancia como centro comercial. El comercio marítimo era vital para Hélice, y su puerto facilitaba el intercambio de bienes con otras regiones del Mediterráneo. La prosperidad económica de Hélice, reflejada en los artefactos encontrados, sugiere que era una ciudad influyente y rica, similar a la descripción de la Atlántida. La economía de Hélice, basada en el comercio marítimo, la agricultura y la artesanía, muestra una sociedad bien desarrollada y conectada con otras culturas. Esto coincide con la imagen de una civilización avanzada que Platón describe en la Atlántida. Finalmente, consideremos el contexto histórico y filosófico en el que Platón escribió sus diálogos. Platón utilizó la historia de la Atlántida no solo como un relato histórico, sino también como una alegoría para explorar temas filosóficos como la justicia, la moralidad y el poder. La destrucción de una ciudad próspera debido a su decadencia moral es una advertencia sobre los peligros del exceso y la corrupción. La Atlántida, en su grandeza y poder, se volvió corrupta y decadente, y los dioses la castigaron por su arrogancia. Es una lección para todos nosotros sobre la importancia de la virtud y la justicia.
En este sentido, Hélice, con su trágica destrucción, ofrece un ejemplo real de cómo una ciudad puede ser arrasada por la naturaleza. Platón pudo haber utilizado este evento reciente como un ejemplo contemporáneo para ilustrar sus ideas filosóficas. La combinación de estos elementos, la destrucción repentina, el culto a Poseidón, la prosperidad económica y el contexto filosófico, sugiere que Platón pudo haber encontrado en Hélice una fuente rica de inspiración para su narrativa de la Atlántida. Es plausible que Platón haya tomado inspiración de múltiples fuentes para construir su relato de la Atlántida. Hélice, con sus características y su trágica historia, encaja perfectamente como una de esas fuentes. En su libro Atlantis, The Evidence of Science, el historiador Charles R. Pellegrino explora la posibilidad de que Platón utilizara eventos históricos y reales para crear su historia. Pellegrino argumenta que Hélice, entre otros lugares, pudo haber proporcionado detalles concretos que Platón adaptó para su alegoría. Del mismo modo, en The Lost Empire of Atlantis, Gavin Manzi sugiere que Platón pudo haber conocido múltiples relatos de ciudades destruidas y las fusionó en una narrativa coherente y moralmente significativa. Hélice, con su destrucción tan reciente y su importancia cultural, es un candidato principal para esta inspiración. Las excavaciones en Hélice continúan revelando nuevos detalles sobre esta ciudad perdida. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la verdadera historia de Hélice y su posible conexión con la Atlántida. La ciudad sumergida sigue ofreciendo pistas sobre su pasado y su relación con los mitos que han fascinado a la humanidad durante siglos. Cada artefacto y cada estructura encontrada en Hélice nos proporciona una visión más clara de cómo vivían sus habitantes y cómo funcionaba su sociedad. Esta información es crucial para evaluar la teoría de que Hélice pudo haber sido una inspiración para la Atlántida de Platón. En resumen, aunque no podemos afirmar con certeza que Hélice es la Atlántida, las similitudes en su destrucción, culto a Poseidón, prosperidad económica y su posible influencia en el contexto filosófico de Platón, hacen de Hélice un candidato plausible y fascinante. La intersección entre historia, mito y filosofía en este caso nos recuerda que la verdad a menudo se encuentra en la combinación de hechos y narrativas. La comparación entre Hélice y la Atlántida no solo nos ayuda a entender mejor estas dos ciudades, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo las historias se transmiten y transforman a lo largo del tiempo. Nos recuerda que las leyendas y los mitos pueden tener raíces profundas en eventos históricos reales, y que el estudio de la historia es una búsqueda continua de comprensión y significado. Sección 4. Evidencias arqueológicas y testimonios históricos. Para evaluar la posibilidad de que Hélice sea la verdadera Atlántida, es fundamental examinar las evidencias arqueológicas y los testimonios históricos que respaldan esta teoría. A lo largo de las últimas décadas, los arqueólogos han desenterrado numerosos artefactos y estructuras en Hélice que arrojan luz sobre la vida y la destrucción de esta ciudad antigua. Las primeras exploraciones en busca de Hélice comenzaron a principios del siglo XX, pero fue en la década de 1990 cuando las investigaciones se intensificaron. La Sociedad para la Investigación y Promoción de la Arqueología Helénica, liderada por Dora Kasonopoulou y Steven Soter, inició una serie de excavaciones que han revelado hallazgos significativos. La arqueóloga, Dora Kasonopoulou, dijo al respecto: "Nuestro equipo ha trabajado incansablemente para descubrir los restos de Hélice. Utilizando tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre y la exploración subacuática, hemos logrado identificar estructuras sumergidas y artefactos que datan del período clásico griego. El radar de penetración terrestre ha sido crucial para localizar los cimientos de edificios y otras estructuras enterradas bajo capas de sedimento. Esta tecnología permite a los arqueólogos identificar y mapear las características subterráneas sin necesidad de excavaciones invasivas". El geofísico Steven Soter dijo al respecto: "El uso del radar de penetración terrestre nos ha permitido descubrir una ciudad enterrada con calles pavimentadas, cimientos de edificios y un sistema de canales. Estos hallazgos confirman la existencia de una ciudad próspera y bien organizada antes de su destrucción".
Los hallazgos incluyen calles pavimentadas, cimientos de edificios y una serie de artefactos que datan del siglo IV antes de Cristo, justo antes de la catástrofe que destruyó la ciudad. Entre los artefactos encontrados se hallan cerámicas, monedas y herramientas que proporcionan una visión detallada de la vida en Hélice. Las monedas encontradas en Hélice son especialmente reveladoras. Muchas de ellas presentan la imagen de Poseidón, lo que subraya la importancia del culto a este dios en la ciudad. Estas monedas también ayudan a fechar los niveles de ocupación y a comprender la economía de Hélice. Las monedas con la imagen de Poseidón no solo indican la importancia religiosa de este dios en Hélice, sino que también nos permiten establecer una cronología precisa de la ocupación y destrucción de la ciudad. Otro hallazgo significativo es el santuario de Poseidón el Iconio, un importante centro de culto que atraía a peregrinos de toda Grecia. El santuario y los artefactos religiosos encontrados en su entorno proporcionan una comprensión más profunda de las prácticas religiosas y la vida espiritual de los habitantes de Hélice. El santuario de Poseidón en Hélice era un lugar de gran importancia religiosa. Los artefactos encontrados, como estatuillas y ofrendas votivas, indican que el culto a Poseidón era central en la vida de la ciudad, lo que refuerza la teoría de una conexión cultural y religiosa con la Atlántida descrita por Platón. Los testimonios históricos de Pausanias y Estrabón también son cruciales para nuestra comprensión de Hélice. Pausanias, en su descripción de Grecia, relata la destrucción de Hélice por un terremoto y un tsunami, y menciona que los restos de la ciudad aún eran visibles bajo el agua siglos después. En el 5º año antes de la batalla de Leuctra, Hélice fue destruida por un terremoto y un tsunami. Todos los habitantes perecieron, y la ciudad quedó sumergida bajo las aguas del mar. Estrabón, otro geógrafo e historiador griego, también menciona la destrucción de Hélice y la describe como una ciudad sumergida cuyo santuario de Poseidón aún era visible bajo el agua. En el Golfo de Corinto, cerca de Egio, hay una ciudad sumergida, Hélice. Todavía se pueden ver las ruinas en el fondo del mar. Estos testimonios históricos coinciden con los hallazgos arqueológicos recientes, proporcionando un contexto sólido para la existencia y destrucción de Hélice. Las descripciones de Pausanias y Estrabón han guiado a los arqueólogos en sus búsquedas y han ayudado a identificar los restos sumergidos. Los textos de Pausanias y Estrabón nos han proporcionado valiosa información sobre la ubicación y la naturaleza de los restos de Hélice. Sus descripciones coinciden con lo que hemos encontrado en nuestras excavaciones subacuáticas. Las excavaciones subacuáticas han revelado estructuras que se asemejan a las descritas por Pausanias y Estrabón. Los arqueólogos han encontrado cimientos de edificios, columnas y otros restos arquitectónicos que confirman la existencia de una ciudad sumergida en el Golfo de Corinto. La identificación de estas estructuras sumergidas es un paso crucial en la confirmación de la ubicación de Hélice. Los restos arquitectónicos encontrados coinciden con las descripciones históricas, lo que refuerza nuestra comprensión de la ciudad y su trágica destrucción. El uso de tecnología de sonar ha permitido a los arqueólogos mapear el lecho marino y localizar los restos sumergidos con mayor precisión. Esta tecnología ha revelado un paisaje submarino lleno de estructuras que corresponden a una ciudad antigua. La tecnología de sonar ha sido esencial para nuestra investigación. Nos ha permitido crear mapas detallados del lecho marino y localizar estructuras que de otra manera serían invisibles. Estos hallazgos confirman la existencia de una ciudad sumergida y nos proporcionan información valiosa sobre su disposición y características. Al comparar los hallazgos arqueológicos en Hélice con las descripciones de la Atlántida por Platón, surgen varias similitudes. Ambas ciudades eran prósperas, con una economía basada en el comercio marítimo y una infraestructura avanzada. La presencia de un culto a Poseidón en Hélice también coincide con la devoción a este dios en la Atlántida. La coincidencia en el culto a Poseidón es particularmente significativa. Platón describe la Atlántida como una civilización devota a Poseidón, y el hecho de que Hélice tuviera un santuario prominente dedicado a este dios sugiere una conexión cultural que Platón pudo haber conocido y utilizado en su relato. Las reconstrucciones artísticas de Hélice y la Atlántida también muestran similitudes en términos de infraestructura y organización urbana. Aunque Hélice no presenta los anillos concéntricos de tierra y agua descritos por Platón, su avanzado sistema de canales y su diseño urbano reflejan una civilización altamente desarrollada. La disposición urbana de Hélice, con su sistema de canales y su puerto próspero, sugiere un alto grado de planificación y desarrollo. Esto es consistente con las descripciones de una civilización avanzada como la Atlántida.
La destrucción de Hélice por un terremoto y un tsunami también encuentra paralelismos en el relato de Platón sobre la destrucción de la Atlántida. Ambos relatos describen una ciudad próspera que es arrasada por un cataclismo natural en un solo día y noche. La magnitud del terremoto que destruyó Hélice y el tsunami resultante habrían sido eventos cataclísmicos. La descripción de Platón de la Atlántida sumergida en un día y noche de infortunio es sorprendentemente similar a lo que sabemos que ocurrió en Hélice. Es posible que Platón haya conocido la historia de Hélice y la haya utilizado como base para su relato de la Atlántida. La destrucción repentina de una ciudad próspera por un desastre natural es un tema poderoso que Platón podría haber adaptado para explorar sus propias ideas filosóficas. La evidencia arqueológica en Hélice es consistente con muchos aspectos del relato de Platón. Aunque no podemos afirmar con certeza que Hélice es la Atlántida, los paralelismos son intrigantes y merecen una consideración seria. En conclusión, las evidencias arqueológicas y los testimonios históricos sobre Hélice proporcionan un contexto sólido para considerar la posibilidad de que esta ciudad haya inspirado el mito de la Atlántida. Las similitudes en la destrucción, la devoción a Poseidón y la prosperidad económica refuerzan la teoría de una conexión entre ambas. La búsqueda de la Atlántida es también una búsqueda de la verdad en las historias que nos contamos. Hélice, con su rica historia y trágica destrucción, nos ofrece una ventana a un pasado que aún influye en nuestras leyendas y mitos. Mientras continuamos excavando y descubriendo, quizás algún día desentrañemos por completo los misterios de Hélice y su posible conexión con la mítica Atlántida. A lo largo de este extenso recorrido, hemos explorado la fascinante posibilidad de que Hélice sea la verdadera Atlántida, la legendaria ciudad descrita por Platón. A través de 4 secciones, hemos examinado la leyenda de la Atlántida, la historia y destrucción de Hélice, las comparaciones entre ambas ciudades, y finalmente la exploración de Hélice y la Atlántida ha sido un viaje de descubrimiento y reflexión. Estas historias no son solo relatos del pasado, son espejos que reflejan nuestras propias esperanzas, miedos y aspiraciones. Al investigar y aprender sobre estas civilizaciones perdidas, he llegado a apreciar más profundamente la riqueza de nuestro patrimonio cultural y la importancia de preservarlo. En conclusión, la historia de Hélice y la Atlántida no solo nos enseña sobre el pasado, sino también sobre nosotros mismos y nuestras sociedades. Nos insta a ser humildes ante las fuerzas de la naturaleza, a valorar y aprender de nuestros mitos y leyendas, a utilizar las herramientas de la ciencia con escepticismo y rigor, y a perseguir incansablemente la verdad histórica. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Es Hélice la verdadera Atlántida? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para más exploraciones fascinantes del pasado. Y si quieres aprender más sobre este fascinante tema, te dejo un link en la descripción donde podrás comprar un libro que te recomiendo. Recuerda que tienes más historias interesantes en mi canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí.